Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para este canal, otro video de historia. Hoy, llegada y conquista de América. ¿Quiénes llegaron y por qué? ¿Había gente en América? ¿Estaba despoblada? ¿Qué desarrollos sociales, políticos y culturales existían en América? ¿Y qué esconden los conceptos de raza, indígena, pueblos originarios, descubrimiento y conquista? ¿Qué pasó entonces finalmente? Todo eso hoy, acá, dale. Bueno, empecemos por lo primero, la historia que conocemos todos. Un 12 de octubre de 1492 llega a bordo de la Pinta, la Santa María y la Niña un comerciante llamado Cristóbal Colón a las islas de las Bahamas arriba de Cuba. Ahora, la pregunta acá es, ¿por qué este comerciante europeo, comerciante genovés, es decir, italiano, no español, llega a este continente? ¿Por qué llega? ¿Qué es lo que estaba pasando en Europa? ¿Qué es lo que estaba pasando en el reino de Castilla y Aragón? ¿Y por qué finalmente emprende ese viaje hacia estas tierras? Hacia el año 1300 aproximadamente, Portugal se había lanzado al comercio marítimo por toda la costa de África. Empieza a establecer lo que se llaman factorías, es decir, fortalezas comerciales en las costas africanas, y aparte había dado un salto tecnológico muy importante con la creación de la carabela, un barco que podía navegar en alta mar sin ningún tipo de problemas. Este barco iba a cambiar toda la historia del comercio marítimo en Europa. Eso por un lado, la cuestión de Portugal y su lanzamiento al comercio marítimo por toda la costa africana. Por el otro lado, España había comenzado lo que se llamaba la Reconquista, lo que se denomina hoy actualmente la Reconquista española, en una suerte de atribuir un pasado mítico y originario a España. Pero en realidad algunos reinos de la península ibérica habían empezado esta reconquista, ya que la península ibérica, es decir, parte de Europa, estaba en manos de reinos y estados musulmanes. Ahora, por el otro lado, también desde el año 1400 habían empezado a desarrollarse relaciones precapitalistas o relaciones capitalistas en lo que sería Burgos en España, en el norte de España, y la región de Flandria en lo que hoy sería Bélgica y Holanda. Estas tres cuestiones son importantes, porque entonces tenemos Portugal, que está en África. España, que en el año 1492 está cerrando su proceso de reconquista española. Y por el otro lado, relaciones precapitalistas, mercantilistas que habían empezado a emerger en toda Europa. Ahora bien, en este contexto de transición del feudalismo al capitalismo, tenemos la aparición, la emergencia de este comerciante genovés, en donde este comerciante va a firmar un tratado llamado de capitulación, que es un tratado comercial, y lo va a firmar específicamente con el Reino de Castilla, no con el Reino de España. Por lo tanto, podemos decir y podemos desmitificar que no es España la que llega el 12 de octubre de 1492 a América, sino que es el Reino de Castilla, ya que el Reino de Castilla por un lado y el Reino de Aragón, que se van a unir en matrimonio con la reina Isabel y el rey Fernando, que los tenemos acá, son estos dos de acá, se van a unir en matrimonio, pero se habían dividido también qué podía explorar cada uno. Ahora bien, una de las preguntas que planteamos al principio es si había gente en América y, digamos, qué tipo de poblaciones o qué tipo de sociedades existían. Es decir, porque antes la historiografía nos vendía que había llegado a España, que Colón era español, que habían traído la civilización, el progreso, y que los que estaban acá estaban de taparrabo y con arco y flecha, nada más. Nada muy lejos de la realidad histórica. Efectivamente, en América había un desarrollo político, social y cultural de hacía aproximadamente 3000 años. Es decir, desde el año 2500 a.C. tenemos sociedades estatales en América, tenemos sociedades agricultoras que domesticaban animales y tenemos arquitectura monumental, con pirámides, con templos. Entonces, una primera cuestión es que en América ya existían sociedades con un desarrollo cultural y político y económico milenario. Es decir, y más aún cuando llegan los europeos a América, que se encuentran en el Valle de México con un imperio como el azteca, y en los Andes con un imperio tan extenso como el de los incas. Entonces, diferenciamos llegada a América y conquista de América.
La conquista sí va a derivar en otro proceso, que va a ser la exterminación o la masacre de las sociedades y de los reinos e imperios que existían en América, y la dominación y colonización efectivizada en el territorio. Entonces, por un lado tenemos la conquista del Imperio Azteca en el Valle de México, un imperio que se había dedicado a las cuestiones militares y al desarrollo de la agricultura desde hacía 300 años, es decir, era un imperio estrictamente militar, bastante desarrollado, o sea, en comparación, claro, porque es contrafáctico decir que no... Está bien, no tenían pólvora, o no tenían las armaduras que tenían los europeos. Está bien, pero para la época y en comparación con el desarrollo que había en América, los aztecas eran los más desarrollados en cuanto a tecnología y cuestiones militares. Y cuestiones agrícolas también. Lo mismo con los incas. En comparación con los 3000 años de sociedades en América, los incas son el reino y el imperio más desarrollado de todos, que establecen un sistema agrícola que no existía ni en Europa. Claro, cuando vienen los europeos, con el desarrollo que había en Europa, sí, en ese sentido sí quedan atrasados, pero es contrafáctico comparar dos desarrollos culturales y societarios distintos. Es decir, los incas y los aztecas para la época eran los más desarrollados de todos, en América. Ahora bien, entonces decíamos, por un lado la conquista de los aztecas al mando de Hernán Cortés, que se va a reunir con el emperador de este imperio que es Moctezuma, en donde básicamente le va a tender una trampa. Y es por eso que puede encarcelarlo y después puede apoderarse de todo el Valle de México y de la ciudad de Tenochtitlán, que era inexpugnable por su ubicación geográfica. Eso en el Valle de México. En los Andes, con los incas, un imperio que se había empezado a desarrollar a partir del año 1430 aproximadamente, que se había extendido desde Cusco, en el actual Perú, se había extendido hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y se había extendido rápidamente, había hecho acuerdos con los reinos que ya existían. Porque recordemos que estamos hablando de un territorio con una historia de más de 2500 años. Entonces decía, los incas van a establecer alianzas con los reinos que ya existían y los van a tomar como vasallos, y también van a conquistar a otros pueblos y someterlos. Por eso también hablaba de qué esconde detrás los conceptos de indígena o de pueblos originarios. La cuestión indígena no nos resulta un concepto útil para decir quiénes estaban o qué había en América, porque indígena resume a todo un grupo y a 3000 años de historia en un solo concepto, y que aparte puede parecer un poco denostado ese concepto, en donde indígena parecería ser que está por abajo, ¿no? Que es frágil o que es inferior. Y pueblos originarios es un concepto un poco más moderno y quizás más útil para utilizar, pero teniendo en cuenta todo lo que dijimos, ¿originario de qué? ¿Originario de dónde? Porque los incas surgen a partir del año 1400 aproximadamente. Es decir, son un pueblo que dominan, que dominan a otro pueblo, que es Cusco, y que empiezan a desarrollar una dinastía. Pero antes de eso estaba el imperio de Huari, de Tiahuanaco, estaba el imperio de los Chimú, estaban los Aymaras, los Pucará. Es decir, existían otros reinos y otras sociedades. Hacía 2500, 3000 años. Y lo mismo sucede en el Valle de México. Estamos diciendo que los aztecas tienen un desarrollo de 300 años, pero en realidad, antes de ellos, estaban los olmecas. Entonces, originarios tampoco nos viene a resolver el problema. Son sociedades, las sociedades de los Andes, las sociedades del Valle de México, y son sociedades complejas, que aparecen y desaparecen todo el tiempo. Entonces, bien, volviendo un poco para atrás, esta cuestión de los adelantados, de los hidalgos y de los conquistadores va a traer todo un dolor de cabeza para la corona. Es decir, la corona de Castilla y Aragón, ya unida en matrimonio con Fernando e Isabel, va a tener que mandar a lo que se llamaron visitadores hacia América para ver cómo estaba la situación. Porque resulta que estos conquistadores ya se habían vuelto prácticamente reyes o virreyes
de los lugares que conquistaban. Como para Europa todo esto es un poco desconocido. Es decir, ellos son los que descubren a las sociedades americanas, pero no es que América fue descubierta. Sí, América fue descubierta desde el punto de vista de ellos, pero América siempre estuvo donde está. Entonces decía, todo un dolor de cabeza para la corona, porque estos conquistadores se habían vuelto prácticamente dueños y reyes de ese territorio y no habían cumplido ese acuerdo. Porque con el poder que habían ganado, con los ejércitos que habían logrado, ya no era necesario responder a la corona. Entonces se van a mandar visitadores y se van a mandar nuevos ejércitos que responden exclusivamente a la corona y se van a deponer a estos conquistadores, a Diego de Almagro, a Pizarro y a Cortés. Y ahí sí, después de la llegada y la conquista, tenemos efectivamente la colonización de América y la creación de una empresa, que es la Compañía de las Indias Orientales. Va a dejar de ser algo más bien librado a los conquistadores para ser una empresa seria y exclusiva de la corona y del reino de España, en donde la iglesia también va a tener un factor fundamental para legitimar las atrocidades que se cometieron en América. Estas cuestiones tenían que ser legitimadas por alguien y fue efectivamente la iglesia católica la que va a legitimar esto y la que va a decir, está bien lo que se está haciendo acá. Y en un debate llamado el debate de Sepúlveda a las Casas, donde se debate si los pueblos que estaban son personas o no lo son, va a tener que triunfar el hecho de que son personas, Porque si no lo son, no los pueden ni evangelizar, ni tampoco los pueden dejar vivir. van a establecer de que son personas, pero son personas inferiores y tienen que ser dominadas. Tienen que ser civilizadas, como si acá no hubiese existido la civilización. Como si no hubiese habido imperios, recaudación de impuestos, reyes, emperadores, vestimentas, oro. ¿Qué civilización era la que venían a traer? ¿La de la pólvora? ¿La de la extracción de oro? ¿La del trabajo forzado en las minas? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan entendido que América no fue descubierta por nadie. América ya existía. En todo caso, los europeos se enteraron que existían, pero América ya tenía un desarrollo cultural milenario. Entre ellos se conocían, entre los incas, entre los aztecas, entre los mayas. Y también que hayamos entendido que el concepto de indígena quizás es un concepto que se reduce, muy reducido, que el de pueblos originarios aplica un poco más, pero no hay origen de nada tampoco, y que la llegada, la conquista y la colonización de América son tres cosas distintas y tres procesos diferentes. Bueno, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chau.